Está con nosotros Úrsula Letona porque por la mañana se difundió un audio en el que ella dice textualmente que podía tumbarse una resolución apelando a una cercanía con el presidente del Poder Legislativo, entonces, Daniela Bugatás. Estos audios datan del año 2012. La congresista trabajaba o asesoraba, ahora nos explicará, a una empresa pesquera. Y por supuesto que lo que se cuestiona aquí es cómo desde el sector privado ella pretendía, digamos, ejercer una suerte de lobby a través del Congreso para derogar una resolución del Ejecutivo en beneficio de un interés privado. ¿Es Úrsula Letona una lobista o lo fue en algún momento? La congresista de Fuerza Popular está aquí con nosotros para contar su versión. Gracias, Úrsula. Hola, Mávila, gracias a ti por la oportunidad. Y yo, en primer lugar, y antes de contestar cada una de tus preguntas, quiero poner en contexto. Efectivamente, tú has señalado que esta conversación data del año 2012, hace 7 años, en el gobierno del presidente Ollanta, en el cual yo nunca he trabajado. Yo dejé de ser funcionaria pública en Produce en el año 2009. Y de ahí me he dedicado a la actividad privada. En el 2012 yo era abogada del estudio Checopar. Y en ese momento es que los señores que supuestamente han grabado este audio me buscan al estudio Checopar para que nosotros intercedamos con un cliente del estudio, Tecnológica de Alimentos, para que ellos lleguen a una solución por un problema que se había evidenciado. Efectivamente, yo les digo y lo ratifico después de 7 años. Digamos, aquí no se pone en tela de juicio que haya sido su voz, ni usted niega que haya tenido esta conversación, ni que haya dicho textualmente, no sé si tenemos parte de la declaración, justamente el extracto de esa frase que se publicó, que se dio a conocer de que usted tenía a través de Daniela Bugatás. A ver, pongamos las claquetas. Esto es parte de lo que Úrsula Letona dice. Dice, cuando yo he hablado con Daniel, la idea es que el Congreso entre, porque como tú y yo sabemos, el ministro no escoge ni la gaseosa que toma. Está hablando del ministro en ese momento de la producción. Él se escuda en que la orden viene, y entiendo, de Palacio, porque Martín es esposo de una de las principales asesoras de la señora, que es Rosana Altuna. Por ahí es donde viene la presión. Estamos hablando de Martín Belaún del Ocio y de Rosana Altuna y de la señora Nadine Heredia. En primer lugar, nuevamente, el contexto. En ese momento la denuncia sale, esta resolución 108, yo me ratifico después de 7 años de que legalmente es posible tumbarse la resolución. Tanto es así que ello sucede, tumbarse en términos coloquiales. La Contraloría en el año 2015 declara que esta resolución atenta contra la legalidad. En palabras simples, esta resolución fue emitida ilegalmente. Yo le cuento a este señor que sí, que efectivamente hay que buscar a Daniela Bugatás, no porque en ese momento sea presidente del Congreso. Daniela Bugatás, en este contexto del año 2012, era miembro de la Comisión de Producción y era sabido que en cada oportunidad de los que estábamos en el sector pesquería, él intervenía incluso denunciando a miembros del Partido Nacionalista, porque ya había habido algunos temas vinculados al sector pesquería. Y él intervenía y esa era la intención de que yo lo busque. Me parecía una persona, me parece hasta el día de hoy, pese a que ha tenido cierta animadversión con el sector industrial pesquero, una persona que cuando ibas y le contabas, oye, esto está pasando, él no tenía ningún problema en salir y denunciar. Pero solamente para cerrar la idea. Porque lo que no quiero es perder tiempo, sino ir al grano. Y en el año 2012, ¿usted intercedió frente al presidente del Congreso para tumbarse una resolución que afectaba a una empresa que representaba a usted? No, a ver. En primer lugar, yo no concreté ningún servicio con estos señores que graban la conversación, no fuimos sus abogados, no intervenimos. Usted trabajaba en el estudio Chocopar y la empresa preocupada por los efectos que podía tener era TASA. Una de las empresas que había adquirido parte de estos derechos era Tecnológica de Alimentos. Definitivamente. Claro. O sea, TASA estaba preocupada porque esta resolución afectaba intereses suyos porque le restituía licencias a los dueños originales de otra empresa que había pasado a poder, entiendo, de TASA. Por eso.
año 2012 no era funcionaria y no fui representante de los señores Machado. Ellos fueron a buscarnos y nosotros no tomamos el caso en el estudio. O sea, lo que hay aquí, lo que usted dice que el audio se refiere a una suerte de proposición que le hacen. Ellos nos buscan, y que usted no buscan, acepta. Está en el audio, nos buscan para interceder con TASA para que lleguen a una solución pacífica, porque ya se sabía que la resolución 108 tenía dificultades. La resolución 108 no le quita nada a TASA. El riesgo de que TASA pueda o no perder estaba en el proceso judicial que pretendía por tercera vez devolver derechos administrativos. En Cristiano lo que decía la resolución es triplíquese la cuota que en algún momento tuvo Pesquera Mar. Eso es lo que decía la resolución. Todos en el sector... Y hemos escrito, pero había una afectación económica a una empresa que era representada o patrocinada por el estudio donde usted trabajaba. No había una afectación en ese momento. Entonces, ¿cuál era la intención de tumbarse la resolución 108? ¿Por qué era importante? Porque era ilegal. La resolución, nuevamente, Mávila, por tercera vez pretendía restituir derechos a una empresa. O sea, triplicaba el esfuerzo pesquero. 3 veces han sido otorgados estos derechos. Esa era la ilegalidad y era una ilegalidad manifiesta. No lo digo solamente yo, en ese momento salió mucha gente a denunciarlo. Finalmente fue la Contraloría General de la República la que señaló que esta resolución no pasaba el test de legalidad. Tanto es así que no es solamente este informe de control el que se tumba la resolución 108. Los propios dueños en ese momento, Pesquera Exalmar, de los derechos de Pesquera Mar, se desisten del proceso en el Ministerio de la Producción. Y así es como el procedimiento muere en sede administrativa. La pregunta ¿es habitual que un abogado, digamos, que tiene algún problema con una disposición legal, hable tan, no sé, suelto de huesos, de hablar con Daniela Bugatás para torcer una disposición? ¿Por qué no se reclamó al ministerio directamente o por qué no se acudió, por ejemplo, a un juzgado civil, si es que esto, o a un proceso de conciliación? Nada de torcer. Esto era un tema ilegal y todos los actores del sector salieron y pusieron en el Ministerio de la Producción los escritos correspondientes y en el Poder Judicial los escritos correspondientes. Los abogados procesales de TASA, el estudio Rodrigo, fueron al Poder Judicial. Y entiendo que en ningún momento, desde que se expide la resolución 108 en adelante, se ponen en riesgo los derechos de TASA. No hay una afectación, pero lo que sí dice TASA en su contestación es efectivamente yo he adquirido bien estos derechos. Yo no los he adquirido, usando tus términos, torcido. Entonces yo no estoy pretendiendo torcer una voluntad, estamos pretendiendo poner en evidencia, como me lo hacen muchas veces a mí en el despacho, en forma escrita, en forma oral, una situación de ilegalidad manifiesta donde el chisme, el rumor de ese momento era que había una injerencia política desde Palacio para que esa resolución no pierda vigencia. ¿Y a qué obedecía esa injerencia política en Palacio? Bueno, lo que se decía, y salió el reportaje en varios medios de comunicación, es que había un interés de una empresa pesquera, que finalmente fue Exalmar, de adquirir esos derechos y que ellos tenían cierta llegada con Palacio. Yo hoy... Claro, y esa es la relación que usted cita cuando menciona a Martín Belaúnde Locio. Yo hoy, Mávila, 7 años después, y habiendo pasado todo el proceso que la Contraloría identificó y habiendo Exalmar desistido del proceso y no habiendo una investigación en trámite ni contra el ministro Urquizo, ni contra el señor Belaúnde, ni contra ninguno de los miembros del Ministerio de la Producción de ese momento que eran los acusados de haber cometido esta ilegalidad, yo no los voy a señalar. Es más, hasta me disculparía, porque yo en ese momento, el año 2012, creo que mis comentarios fueron ligeros. Y lo digo hoy siendo congresista y habiendo sido acusada, no una, no dos, como 10 veces ¿Sus comentarios de hechos fueron ilegales. ligeros? Es decir, ¿habló de más y esto es la consecuencia? No es de más. Yo le estaba explicando cuál podía ser una estrategia para quitarle efecto a esta resolución, tumbar la resolución ilegal. Era una conversación privada. En mi vida me hubiera imaginado que alguien me iba a grabar, nunca me ha pasado, siempre he tenido las conversaciones, estaba en el estudio Checopar no es un estudio pues que se haya formado hace 5 años, es un estudio que tiene más de 60 años con prácticas éticas y un código de conducta que incluso hoy pertenece a Baker & McKenzie Internacional. Entonces,
yo sí quiero dejar claro, acá no hay una actuación ilegal o antiética. Puede hacer que mi comentario haya señalado en ese momento, conforme lo decía la prensa, que todo esto haya estado en un tema de corrupción. Hoy han pasado 7 años y a mí no me consta y no ha habido una sola investigación. Por lo tanto, yo me disculpo con cada una de las personas mencionadas, porque a mí no me consta que eso haya sucedido. A ver, veamos a las personas que mencionó Úrsula Letona y volvemos a hacer un repaso rápido de lo que ella dice, lo que se menciona en este audio difundido el día de hoy. Ya habíamos hablado ahí, a ver por favor si el switcher me ponen nuevamente, ya el primer punto dijo aprovechar la relación con Abu Ghataz, eso lo acaba de explicar. Habría que hacer que la sala, al momento que se pronuncie sobre el tema de las acciones, sea enfática en decirle al ministerio, oye, anula, porque el ministerio está viendo cómo zafarse. Claro. ¿Qué más dijo Úrsula Letona? Cuando yo he hablado con Daniel, la idea es que el Congreso entre, porque como tú y yo sabemos, el ministro, ¿no? No escoja la gaseosa, porque Martín es esposo y ahí está la presión que vincularía los intereses. En ese momento se decía y había reportajes. Pero a usted no le constaba. A mí no me constaba y por eso le digo, es lo que se dice, es lo que se señala. Había habido 4 reportajes en ese sentido y se acusó no solamente al ministro... Pero, a ver, ojo, usted está hablando aquí primero de influir en el presidente del Congreso y segundo en una sala del Poder Judicial. No, a ver, le digo... ¿Así se trabaja? No, a ver, para ser exactos, le digo, habría que hablar con la sala porque cuando tú haces el petitorio para una medida cautelar como la que se les otorga, la sala tiene que ser lo suficientemente explícita que diga restitúyele, recompénsale, dale el permiso de pesca. Ha habido resoluciones de medidas cautelares que calculaban cuota pesquera y yo he formado parte, estando en Produce o estando en el sector privado, de los equipos legales orientados a combatir justamente esas medidas cautelares. Porque creo, y lo reafirmo el día de hoy, la única entidad encargada de otorgar permisos de pesca es el Ministerio de la Producción. No debe haber otro organismo que, vía resoluciones judiciales o laudos arbitrales, pretendan dar derechos de pesca. Y así lo he trabajado, es testigo, y hoy día he entendido que ha leído una declaración Graciela Villasís, con quien trabajamos incluso un reportaje. Porque es verdad que había una práctica ilegal hace muchos años en el sector. El sector hoy es otro. Yo he formado parte de la reforma más importante de los 50 años de la pesca. Sí, ¿había corrupción en el gobierno de Ollanta Humala en el Ministerio de la Producción? Se decía que había corrupción, los reportajes están ahí. A mí hoy no me consta, no ha habido una sola investigación. A favor de empresas que tenían, digamos, cercanía con Martín Belaúnde Locio y con la asesora de Nadine Heredia. Nuevamente, fue lo que se dijo en su momento. Hoy, 7 años después, no ha habido nada. Entonces, usted en ese momento se dejó de llevar por lo que se decía. Por lo que decía la prensa. Si vale hacer una autocrítica, podría ser eso. La estoy haciendo, me estoy disculpando porque hoy, 7 años después, no ha habido ninguna investigación que me permita a mí decir que había corrupción. ¿Se tumbó o no se tumbó la 108? Yo no intervine, no tuve nada que ver. La resolución 108 se pierde efectos luego de este informe de Contraloría del año 2015 y luego de que los beneficiarios de esa medida cautelar, Pesquera Exalmar, se desista de su pretensión, de su solicitud de insistir con esta resolución judicial. ¿No se expidió otra resolución, la 033, que deja en el limbo justamente la 108? Entiendo, hoy día un periodista me lo comentó, entiendo que se dictan 2 resoluciones, la 032 y la 033, ambas viceministeriales con 1 año de diferencia. No la deja en el limbo, anula el artículo 2 que dice no te voy a pedir los requisitos del TUPA. Pero neutraliza los efectos de la otra. La 032 sí, de la 108, no, modifica la 108. Le dice, oye, juzgado, dime cómo quieres que ejecute. Que es lo que siempre se hacía. Se le preguntaba al juzgado cuál era el espíritu del mandato. ¿Cuál era su función en el estudio de Checopar? Yo era parte del área de recursos naturales. Veía minería, hidrocarburos, pesquería, insumos químicos y productos fiscalizados. ¿Y por qué atendió Machado? Porque me lo pidió. Me pidieron una reunión, me pidió que lo atienda. Pero Machado no era, digamos, la parte contraria a un cliente de su estudio, que era... Machado era abogado
o parte, según lo que me explicó, accionista de Pesquera Mar, y no era contraparte porque ellos no demandan a TASA. Ellos demandan al Estado peruano, demandan que el Estado les devuelva por tercera vez permisos que habían sido expropiados en el año 73, que luego en el año 90 y pico fueron adjudicados a una empresa X, en el año 2001 y en el año 2004 a otra empresa, y luego en el 2013 nuevamente a Pesquera Mar. Correcto, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con Úrsula Letona para continuar hablando de este tema. Hay también una información que circuló y que la vincula mucho, o sea, en general se habla de su cercanía con el sector pesquero y la manera en que usted favorece los intereses de ciertas empresas en este sector. A ver, Mávila. Primero desde el lado privado, que eso es legítimo, pero interfiriendo en el Estado, y luego desde el Estado. Pero vamos a continuar hablando. Muy bien, está Úrsula Letona con nosotros respondiendo a este audio que se divulgó por la mañana respecto a que ella habría ejercido una suerte de lobby o habría pretendido entrometerse en el Congreso, mover unas influencias políticas de las que se jactaba frente a empresarios perjudicados por una resolución del Ministerio. En el año 2016 también se publica esta denuncia, ganancia de pescadores. La congresista Úrsula Letona está en la mira de una investigación por haber avalado la falsificación de un millonario permiso de pesca. Y lo último son estas llamadas que le habría hecho el rey de la pesca negra y de las cuales en su momento se la denunció ante la Comisión de Ética. Entonces, reitero la pregunta inicial: ¿cómo responde Úrsula Letona a esos vínculos permanentes que la vinculan con intereses privados? A ver, desde los juzgados? Yo estoy muy orgullosa de que se me identifique como una persona vinculada al sector pesquero, porque creo que el sector pesquero es un sector que aporta muchísimo en el país, el sector pesquero formal. Yo nunca he trabajado con una empresa ilegal o que opere bajo estas... ¿El señor Peña? Ya, el señor Peña, y lo he explicado, lo demostré en la Comisión de Ética, el señor Peña le vendía pesca de barcos que él tenía, que no tenían medida cautelar, a algunos clientes del estudio. Estamos hablando del mismo señor Peña, prófugo, el rey de la pesca negra. Por eso, a ver, los que apodos... llamaba a una congresista de la República. No solamente a mí, Mávila. Correcto, y nunca pero para pedirme, por eso, nunca para pedirme un tema ilegal. El señor Peña lo conocí, lo dije aproximadamente en el año 2010, me lo presentó Humberto Especiani, el expresidente de Confiep. Y Humberto, el señor Peña, a mí no me contrata, yo no he sido su abogada, su apoderada, ni he trabajado con él temas de su empresa, ni que tengan que ver con su medida cautelar. El señor Peña a mí me llama en un momento, un año antes de esta denuncia, para preguntarme por un fondo chino que iba a venir a comprar empresas pesqueras y yo sabía algo. Son 9 llamadas, Úrsula. Por eso. 9 llamadas y una de 6 minutos. Por eso, de las que yo me recuerdo, y lo he dicho, me llamó para preguntarme sobre un fondo chino que venía a Perú y yo le contesté que sí, que había habido con antelación este interés del fondo chino y que le iba a averiguar. Pero yo lo que quiero cerrar, Mávila, es que en esa denuncia en ética se dice en forma falsa que yo he presentado un proyecto, que yo he avalado un proyecto de ley, que yo he participado en la comisión permanente. ¿No? Y lo firmó. No, eso es falso, Mávila. Aquí está el proyecto de ley, y si la Cámara me ayuda, este es el proyecto de ley del congresista Sarmiento. Yo no lo firmo. Y el congresista Sarmiento lo ha manifestado en la Comisión de Ética, donde yo lo demostré. Yo no solamente no firmo el proyecto de ley, sino que mentira que yo haya participado en la Comisión permanente donde se discutió el dictamen. Eso es falso. Yo estaba en Curgos el día anterior y yo no participé porque no era miembro de la Comisión permanente. Y en tercer lugar... Y tampoco avaló, y esto ya para terminar, porque el tiempo nos gana... Bueno, la dejo terminar la idea. Y para terminar, lo que yo hice fue firmar un dictamen de la Comisión de Producción que acumula 7 proyectos, entre ellos el del congresista Sarmiento, que dice claramente, y lo demostré en la Comisión de Ética, mi caso no se archivó porque alguien me haya hecho un favor, porque lo demostré, que no tiene nada que ver con estatizar los derechos de pesca o estabilizarlos, sino que le reitera que produce la entidad competente para asignar estos derechos de pesca, tanto como lo viene haciendo ahorita. No he firmado un proyecto de ley, Mávila, ni he firmado... Esa es su versión, no quiero que nos gane el tiempo. Pero no es mi versión, te estoy enseñando que no he participado. Última pregunta, ¿avaló la falsificación, adulteración de un permiso de pesca cuando como abogada trabajaba al servicio de la empresa CFG Investment, filial de Pacific
Andes International Holding, etcétera, etcétera, en el 2013. ¿En qué quedó la investigación fiscal? A mí no me han abierto ningún proceso ni ninguna investigación. ¿Esto es falso, esta denuncia que se publicó en 2016? Es un print de una denuncia que se hace en el semanario. Joaquín Ocampo Bernales es el empresario pesquero denunciante. Bueno, yo he recibido al señor Ocampo en el estudio, yo estaba en el estudio, efectivamente representábamos a CFG. Entiendo que denunció una serie de personas en Chimbote, los abogados penalistas se encargaron, nunca me han abierto proceso, nunca he tenido que ir a declarar. Las investigaciones ante una denuncia te tienen que acusar, a mí nunca me han acusado y por lo tanto es absolutamente falso lo que este señor puede haber dicho. De acuerdo, le agradezco mucho que haya venido a hacer estos descargos. Yo, Mávila, quería cerrar, porque sí, yo sé que tu tiempo es valioso, pero yo vengo recibiendo 2 emisarios de algunas personas investigadas en la Comisión de Ética que me hablaron de estos temas, que me iban a sacar audios, que me iban a sacar denuncias. ¿Quién está detrás de esa campaña? Yo creo que es gente involucrada a la Comisión de Ética, que está ahorita tramitándose sus temas y que piensan que, bueno, básicamente ha sido desde que vimos la causa del congresista Salaverry y del congresista Vieira. ¿Salaverry está detrás de esto, cree? ¿Moviendo los hilos? Yo no voy a acusarlo, porque no tengo pruebas. Lo está diciendo entre líneas. Tengo sospechas de que a raíz de mi actuación de la Comisión de Ética es que cada semana tengo que sentarme a defenderme de mentiras. Y si bien lo puedo demostrar con argumentos y con documentos, esto no está bien. No está bien porque yo tengo una familia, tengo amigos que saben muy bien que esto es falso. Pero a mí me da muchísima pena que mi honra y mi reputación, porque yo estoy feliz de haber trabajado en un sector formal, vengan por estas falsas denuncias siendo afectada. ¿Salaverry es capaz de jugar así de sucio? No lo sé. Yo no conozco hasta dónde puede llegar el congresista Salaverry o el congresista Vieira, porque su accionar no es transparente, no dan la cara, se corren, se fingen voces en la fiscalía, demandan. Yo no voy a correrme, yo no voy a cambiar mi voz, yo no voy a negar audios. Yo me voy a sentar y voy a demostrar siempre con documentos lo que yo hice, porque no tengo nada de qué avergonzarme. Muy bien.